Bienvenidos a Radio UCB. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Astrid González Romero. Un placer tenerte con nosotros. Ay, no, gracias a ti por la invitación. Estaremos hablando sobre educación, psicología, su desarrollo profesional y laboral, pero antes un consejo de salud. Bueno, Astrid, recientemente decidimos inscribirnos a la maestría y te quería preguntar qué razones te llevaron a estudiarla aquí en la UCB. En la UCB, para empezar porque tengo un buen amigo aquí estudiando en esta universidad. Ajá. Y me hizo la recomendación, ¿no? Buen amigo. Un buen amigo. ¿Quién sí, sabe un quién amigo. ¿Quién sabe quién es? No sé, creo que es Rojo Amor, algo así. No sé, pero me interesó sobre todo porque ya desde hace tiempo venía yo postergando esto de entrar a la maestría, ¿no? Por ciertas cuestiones personales, ¿no? O que si no se presentan cosas cotidianas de la vida, entonces dije, ahora es el momento, ¿no? De retomar ese estudio. ¿Y solo esas dos razones? O sea, yo... Bueno, otra razón también importante, ¿no? Ajá. Que también tuve ese sueño con una persona que fue importante, ¿no? En mi vida y que lamentablemente pues ya no está, ¿no? En este plano, ¿no? Y se lo debo también a esa persona, ¿no? Que quería verme superar porque él decía, Astrid, tienes mucha ambición de conocimientos, porque él sabe, ¿no? Que yo no soy muy inquieta, no solamente abordar nada más psicología, nada más así en lo que, por ejemplo, educacional, ¿no? Social, que todos se casan con una rama, ¿no? De la psicología. Yo no, yo necesito abarcar todas las ramas, ¿no? Estudiarlas, ¿no? Saber, porque al fin y al cabo las utilizamos en cualquier aspecto, ¿no? Y es que aparte la psicología se presta para eso, para andar investigando muchas cosas, ¿no? Es como en la física, ¿no? Que ahí es como estudias física y... de física y punto, ¿no? Y de ahí no me vas a sacar, ¿no? Porque así es como que cuadrado, ¿no? Sí, sabemos, ¿no? Rayos. Y una pregunta más personal. Ajá. A ver. Ya cuando me dices preguntas personales, ¿ya te espantas? No sé. No pasa nada. Ok. Me persino. ¿Quién ha tenido mayor impacto en tu vida para ser quien eres en la actualidad? ¿Quién? Espérame, es la primera vez que me hacen esa pregunta. ¿Neta? Ajá. Ay, sí. pues mira, así soy yo. Sí, lo sé. ¿Soy especial? Lo sé, lo sabemos entre los dos. ¿Quién ha tenido mayor impacto? O sea, nada más cuando me dices mayor impacto, o sea, todos mis recuerdos, todos mis sentimientos me evocan a una... Bueno, han sido varias personas, pero... O sea, cuando dices ¿cómo es la pregunta? ¿Quién ha tenido mayor impacto? Es que no necesariamente es una persona, han sido varias en ciertas situaciones o acontecimientos importantes en mi vida. Okay. Bueno, la primera, pues la primordial ha sido mi abuelo y mi mamá, ¿no? Los que han estado al pendiente de mí, ¿no? Sobre todo mi abuelo, que era de que tú siempre me veía con esa visión desde pequeña, dice, yo sé que tú, cuando seas mayor y todo eso, cuando ya seas una licenciada, tú te vas a dedicar a algo en apoyar a la gente, ¿no? Que no te vas a quedar porque yo te veo con esa misión de vida. Y yo me quedaba diciendo, ¿por qué no? Me lo diría mi abuela. Y dice, sí, dice, yo te veo así, Astrid. Dice, desgraciadamente yo no creo estar para ese entonces. Y yo dije, no, sí lo vas a ver. Y sí, fíjate, eso fue como que cuando a los 15 años fue cuando él falleció. Justamente cuando cumplí 15 años, entonces fue así como que, dije, no, entonces ya no me va a ver. ¿Tuviste fiesta de 15 años? No, yo no tuve fiesta de 15. No, para empezar yo nunca me veía con mi fiesta de el pastel, que de eso. No, nada, yo decía, no, yo no quiero nada de eso, ¿no? ¿Qué hiciste ese día? Ese día nada más quise un pastel y ver películas y escuchar música. O estar con mis amigas. Okay. Brincando. Y hasta ahí, ¿no? Con lo que le decían, es que tu vestido, es que yo no. O sea, como que te implementa en la sociedad de que si cumples años, tus 15 años, que el vestido, que el pastel, que los chambelanes. Yo no me veía así, dije, ¿por qué, no? Yo no me veo en esa versión cliché, ¿no? Esos rituales de presentación ante la sociedad. La señorita Astrid. Ay, no, yo no me veía así, dije, yo quiero estar con las personas más importantes en mi vida, ¿no? Que las que me estiman, etcétera, ¿no? Entonces, y ese mismo día estuvieron. Esa persona que me decía que mi misión de vida era ayudar a otra persona, pues lamentablemente no, ya no vio eso.
De ahí le sigue mi mamá, ¿no? Ujú. Que es otra persona, pues siempre he estado, ¿no? En mi primer paso desde que nací, ¿no? Desde la que estuve Literal. literal, ¿no? En el vientre y todo eso, ver mis pasos, ¿no? Tanto caídas, tanto en tristezas y todo eso, ¿no? Lo primordial, lo Sí, coloquial sí. que es la mamá, ¿no? Lo que ha estado ahí siempre hasta en la fecha, ¿no? O Astrid esto, o Astrid lo otro, o hace esto, o cambia esto, ¿no? Y siempre, aunque no tengamos buena relación, ¿no? Porque ante todo no puedes tener una relación perfecta con mamá, ¿no? Siempre Ni vas con nadie. ni con nadie, ¿no? Porque siempre van a haber percepciones distintas de la vida. Bueno, nosotros sí. Bueno, Nuestra relación sí es perfecta. entre sarcasmo. Primero el sarcasmo, ¿no? Ah, ese es... No, pero ya lo importante. bajamos. Había un Ya, nivel ya, entre ya. él y yo de sarcasmo de aquí, Sí, luego al nivel que pasó de... pues, ¿Con qué nivel le como podemos decir? medio tolerable Medio tolerable. a madurar. A madurar. Ya. Para empezar, ¿qué es madurez? Madres. Bueno, tu abuelo, Mi mamá. tu mamá, Y de ahí otra persona que es fundamental y que siempre lo ha sido y siempre estará, fue mi mejor amigo. ujú, Sí, mi mejor amigo se llamaba Paulo. Él fue uno de los principales pilares en mi vida y creo que se podría decir que hubiese sido el amor de mi vida, pero yo no quise por miedo a perderlo, ¿no? Totalmente literal, porque cuando tienes un mejor amigo, y ustedes saben que es una amistad que va más allá de complicidad, de que sabe todo de tu vida, de que está en los momentos buenos y malos, porque amigos, cuando dices significado de amigos es no solamente ser amigos así de, como diría coloquialmente, el relajo, ¿no? O ujú. dirían los jóvenes, el desmadre, ¿no? No, sino de estar en las buenas y en las malas, de decirte, bueno, pasa esto en mi casa, ¿no? Estoy en una situación que así no sé cómo puede haber, cómo puedes aconsejar. Él era de esos amigos, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿no? A pesar de que él tuviera sus demonios, ¿no? O que estaba pasando por una depresión, infinidades de cosas, él estaba siempre ahí, al cañón con todos, ¿no? Y especialmente pues con tu servidora, ¿no? De que complicidad, travesuras, todo lo que coloquialmente me decían Astrid y nuestras amistades del círculo, ¿no? Dice, prácticamente a ustedes nada más les falta la etiqueta de novio, ¿no? Y entonces yo me decía, creo que sí, pero no, o sea, yo no quiero, sí, pero no, ¿no? Ahora sí, sí, pero no, no, el paso. Y yo decía, no voy a perder a esa persona más importante en mi vida, porque qué tal si en algún momento de nuestra relación cambia la etiqueta de novios y cambia el Y panorama. cambia la Y relación. cambia la relación. Y dije, no quiero, dije, prefiero dejarlo así a perder esa amistad, ¿no? Y esa persona que tú tanto amas, ¿no? Y quieres, ¿no? Y aprecias, estimas, y puedo decir infinidades de, ¿no? De Atributos. atributos, adjetivos calificativos o lo que quieras, ¿no? Y eso fue. Y Eso. concluyó que lo perdiste. Y concluí que lo perdí, pero fue un accidente automovilístico, Sí. desgraciadamente. Fue un 2013 que me marcó esa fecha literal, tanto en el duelo de amigo, amistad y de un amor y de todo, o sea, prácticamente, porque ese 2013 también tuve pérdida de mi perrita, ¿no? La mascota que dices, ay, es que es una mascota, pero sí, literal fue como parte de mi familia, ¿no? Fue primero ella, después a los 2 meses, una ruptura con un exnovio en aquel entonces que tenía, y en ese mismo mes de la ruptura amorosa que tuve, a las 2 semanas pierdo a él, y entonces fue como que, ¿no? El derrumbe de todo, ¿no? Que yo estaba, y en ese momento yo también estuve mal de salud en todo ese año. Y te titulaste. O sea, fue como Me muchas titulé, emociones, ¿no? muchas emociones, inclusive algo curioso, el 24 de octubre yo no estuve consciente de esa fecha, yo decía, ya quiero terminar todo y zafarme de todo, pero ya quiero que me dejen en paz las personas, ¿no? Porque me decían, y te falta lo de tesis, te falta esto, te falta el otro, ¿no? Y yo dije, sí, lo tengo que sacar, ¿no? Yo estaba tan presente que dije, ya, como vaya, ¿no? Y ese mismo día presente y todo, cuando me dicen, Astrid Lizeth González Romero, ¿no? Se le decreta que no, tiene la licenciatura en tal, yo me vine y lo primero que se me vino es él, y me recuerdo que él me dijo, dice, Astrid, en esos momentos, ¿no? De sus últimas horas con vida, dice, Astrid, lamento no poder estar ahí, ¿no? Y yo, ¿no? Yo estaba casi, así diría, ¿no? Aquí con... No de la garganta. el nudo de la garganta. Y yo dije, no puedes decir eso, ¿no? Y yo decía, no, vas a estar, no, dice, lamento, dice, porque yo quiero verte en esa etapa y desgraciadamente yo no lo voy a estar. Y así como fue. Entonces fue una parte que dije, solo. Pero estuvo, de alguna forma. Sí, de alguna estuvo. forma estuvo. Ya cuando dije ya, mi misión cumplida, ¿no? Y el llanto y todo eso, ¿no? Y sí, todavía hay
nostalgia al recordarla. ¿Tienes video de esos momentos de tu titulación? No. No quisiste como... No quise. Nada más invité a unos amigos cercanos que había conocido nuevos, porque inclusive me alejé de las amistades que tenía en aquel entonces en la universidad, porque dije, yo necesito estar sola. No no soy de esas personas egoístas y que hay, ¿no? De qué tal si en algún momento yo me siento mal y ellos quieran estar bien para apoyarme y los hiero. Dije, no, decidí alejarme de todo para estar en un duelo, ¿no? Y todo eso. Viví mi duelo sola y me sirvió. Porque es lo que te decía, es como que uno se fortalece cuando le pasan cosas graves, trágicas o lo que sea, y uno se fortalece o se va para abajo, ¿no? Se va para abajo. Y yo decía, no, dije, yo no voy a ser egoísta, yo necesito centrarme, ¿no? En mi persona, en asimilar esos duelos, ¿no? Pero sí, estoy con las personas, yo sé que me quieren, pero yo necesito, ¿no? Mi espacio para poder asimilar esas situaciones, porque qué tal si un día me dices, fulanito de tal, ¿no? O oye, Astrid, y yo estoy en ese momento mal y puedo decir cosas que en ese momento yo no siento, sí es muy, ¿no? Penosa y muy también que la otra persona se sienta sensible, ¿no? Y dices, yo la quiero apoyar, pero en ese momento pues no está bien. Entonces yo dije, para evitar esas cuestiones, mejor en mi mundo, y sí, obviamente estuve, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró aproximadamente ese proceso? Ese proceso, sí fue bastante largo. Estábamos hablando de 2013, 14, 15, 16, como en el 17. Fue un proceso largo porque era 4 años. Como 4 años. Un mundial. Un mundial, exactamente, sí, porque era de recuerdos, era de que te encontrabas con las personas que lo conocieron, ¿no? Te encontraba con las personas que conviviste, compartiste ciertos momentos, ¿no? Y era así, de que todos me lo recordaban, ¿no? Y eso nadie lo sabe, o sea, son raras las personas que saben esa historia, ¿no? Pues ya ahorita lo vas a ver yo todo el ahorita mundo. ya lo vas a ver todo el mundo. En la India, si nos ven. Si nos ven. No, Sí. Pero sí. Nos escuchan 3 personas de la India, ¿tú crees? ¿En serio? Te lo juro, sí. Bueno. Escucharán una historia trágica. No, pero sí, pero gracias a Dios pude salir adelante. Tuve el apoyo de los que tenían que estar en ese momento. Tuve el apoyo de que ni siquiera me imaginé, porque había personas con las que no me llevaba y en ese momento estuvieron para mí, y agradezco mucho a esas personas y hasta el día de hoy sigo en contacto con ellos. Conservo esas amistades. Claro que obviamente que las amistades que conservaba en común con Pablo, pues sí, más adelante retomé, ¿no? Y hasta la fecha, esporádicamente, pero lo seguimos haciendo, ¿no? No hay contacto como era antes, porque siempre cambian, quieras o no, como que hay una ruptura, ¿no? Siempre hay rupturas que se fragmentan y dices que sí se pueden remediar, pero ya no es lo mismo, ¿no? Siempre hay un cambio, ¿no? Siempre el ser humano estamos en constante cambio. Y aunque digas, esos cambios a veces nos aterran, o luego que estamos en nuestra zona de confort de no salir, yo en ese caso no, yo salí de esa zona de confort, ¿no? Inclusive cambié varios aspectos de mi persona. O sea, porque yo era como que demasiado reservada, en unos aspectos pocos fríos y todo eso, ¿no? Y entonces a partir de eso yo cambié, dije yo no voy a hacer eso, ¿no? De que valores a la persona en ese momento cuando ya esté en su final, ¿no? Lo valoré, claro que sí, pero en esa parte sí es muy fuerte, ¿no? Cuando dices, no le debo nada a la persona porque lo valoré, pero cuando no valoras es cuando realmente empiezas a extrañar a esa persona, ¿no? Sí. O luego cuando les digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Que extrañan de una persona con lo que hacían o lo que es la persona, porque es muy diferente, ¿no? Y entonces, seguramente lo que era la persona. Lo que era la persona y lo que hacías. Y obviamente cambia, o sea, puedes hacer mismas cosas, pero con diferente persona, de otro modo, ¿no? Pero las haces, ¿no? Y ya no es lo mismo. Y ya no es lo mismo porque es otra persona, ¿no? Sí. Al final de cuentas, pero eso no cambia lo que se está sintiendo en ese momento, situación, hecho, acontecimiento, ¿no? Sí, de hecho eso es una de las tragedias de la muerte, que no se extraña al cuerpo de la persona, sino lo que se extraña es la convivencia, el tipo de vínculo que tenías con ella, su risa, sus mañas, sus manías, todo, ¿no? Inclusive hasta su voz, ¿no? Sí, todo eso es lo que deja, es eso, ¿no? Lo que deja, sí es lo que deja, al final de cuentas. Oye, Astrid, y pasando al plano académico, no lo pienses. ¿Cómo puedes describir un poco tu formación en la licenciatura? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué dificultades encontraste, además de las que ya mencionaste?
¿Te gustó, no te gustó? ¿Saliste al campo laboral y dijiste, Es qué que te pasó aquí? pintan un mundo donde dicen, puedes cometer errores aquí, ¿no? Pero afuera no los puedes hacer. Bueno, ¿no? No es lo mismo la teoría a la práctica, ¿no? Ujú. Entonces decías, pues el panorama, pues voy a hacer cambios, ¿no? Y con flexibilidad e innovación, ¿no? Ante todo, tú sales, ¿no? Así es lo primordial. Dices, primero es conseguir el empleo, ¿no? Ujú. Y ya después lo que siga. Cuando te adaptas a una empresa, institución, no sé, infinidades de trabajos, ¿no? O empleos que se van generando, tú llegas y dices, pues ese es mi panorama, pero cuando te dicen, espérate, hay ciertas reglas que tú debes de hacer, ¿no? Y seguir ciertos esquemas o paradigmas, dices, bueno, las hago, ¿no? Las llevo a cabo. Pero ya dentro, conforme va a la marcha, se dice coloquialmente, dices, espérame, no, ¿qué está pasando, no? O sea, no es eso, ¿no? Porque te puedes encontrar inclusive a colegas que dices, son psicólogos, pero que tienen otra perspectiva y dices, ¿cómo vas a hacer eso, no? Ujú. Inclusive estuve yo trabajando en un preescolar Ujú. y había muchas anomalías y yo dije, y estando a cargo una psicóloga, ¿no? Yo dije, bueno, si tú estás viendo eso como psicóloga, pues tú debes de tener herramientas para que tu ambiente de clima organizacional, ¿no? Sea el adecuado, en buenas condiciones, y no era así, era todo lo contrario. Y cuando le dices un punto de vista, como que se molesta, ¿no? Como que también hay los psicólogos dicen, de mente abierta, No, literalmente no es así, eso es un mito, sí. son mitos, Sí, sí. literalmente, o cuando dicen, luego escuchaba en la facultad, ¿no? De yo voy a estudiar psicología organizacional porque no quiero nada de clínica, ¿no? Con unos amigos. Y yo, espérame, dije, a ver, ¿te escuchaste? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Dice, sí. Y yo reflexionando, yo dije, bueno, o sea, entraste porque en psicología, si sabes que en psicología, ¿no? Es estar en contacto con las personas, relacionarte, ¿no? Independientemente de su religión, creencia, percepción, infinidades de cosas que podemos decir, dice, pero las tienes que abordar. Y ellos no. Y por ejemplo, luego unos que eran homofóbicos y dije, ¿qué estás haciendo aquí? No, digo, creo que te equivocaste de carrera, ¿no? Porque tienes que tener mente abierta ante todo, ¿no? No poner los prejuicios o tradiciones o costumbres que te inculcaron en el seno o núcleo familiar, ¿no? O sea, lo tienes que llevar a cabo como es, ¿no? De ser abierto y también de que tú cedas ante críticas, no ante consejos, sino encerrarte en tu panorama de decir yo tengo toda la razón. Ujú. No, tengo una persona que también es importante en mi vida, también que me dice, Astrid, también debes de cambiar esos aspectos, dice, porque no siempre vas a ganar, no siempre vas a tener la razón, ¿no? Ujú. Ujú. Y dije, sí es cierto, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener la razón, pero al final de cuentas nadie la tiene. Es como en los libros, el que escribe un autor, pero es una crítica hacia lo que él considera desde su punto de vista, más no simplemente eso te dice que es, ¿no? Sí, sí. Como que la misma sociedad y la cultura te va moldeando de decir, porque así se estipula en tal constitución y artículo tal, lo debes de ser así, o en el libro tal que dice esto, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces tú te quedas, pero se puede moldear o modificar, ¿no? Y desgraciadamente como que hay una cierta estructura que se debe de seguir cuando no es así, ¿no? Siempre hay que estar como que luchando contra el sistema, ¿no? Cuando sales o haces algo fuera de, entonces te quedas así como que espérame, es que no estaba ahí en escrito y no necesariamente tienes que tener algo así, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, un autor dice que hay normas institucionales que limitan la conducta del individuo y es esa lucha la que uno encuentra problemas psicológicos, pero hay que aprender a ser de alguna forma abiertos, flexibles, adaptarse, ¿no? Ajá. Y en ese espacio, pues, como intentar progresar de algún modo, ¿no? Entonces, sí, pero sí, totalmente de acuerdo Sí, contigo. y luego dicen, es que luego cuando te dicen, tienes que acudir ¿no? Consulta con un psicólogo. No, literalmente la cultura y la sociedad no estoy loco. O sea, Ujú. lamentablemente nuestra cultura en la sociedad mexicana no hay una cultura de educación No, no, no. con respecto a la salud. O sea, la salud del mexicano está por los suelos, deteriorada. Y lo que le sigue de adjetivos que infinidades que nunca vamos a terminar, ¿no? Y dices, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, no necesariamente es de que nuestra cultura es esto y punto, ¿no? Nuestra cultura está desgraciadamente marcada por un machismo, ¿no? Ujú. De que dice, esto se va a hacer y punto, ¿no? Y es que porque me lo dijeron así, no, también tienes tú, ¿no?
Tú como persona, ¿no? Independientemente de tu, vuelvo a recalcar, cultura, educación, pero también la apertura en la psicología te ayuda a ver de otra forma las cosas, ¿no? De que, por ejemplo, un ejemplo claro es cuando una persona ve un problema, lo ve una piedra, supongamos, ¿no? Tú lo ves desde un punto de vista, una piedra chiquita, ¿no? Pero para mí es una piedra grande, ¿no? Qué inmenso el problema. Así son diferentes percepciones que se ven, ¿no? Pero al final de cuentas hay un común de acuerdo. ¿Y cuáles son los comunes de acuerdo literalmente mexicanos? Ah, pues si no sigue lo que yo digo, pues me alejo. O luego son el cliché de bloqueo y desbloqueo a ciertas personas. O sea, es válido también, pero pues también la pulsión va a estar latente ahí. Nunca vas a resolver esta situación hasta que se hable común de acuerdo con la otra persona, con una o varias personas, ¿no? Dependiendo de la Es muy situación. difícil que la cultura mexicana en general. Sí, es que está acostumbrada la cultura mexicana a que, por ejemplo, en las situaciones de corrupción, ¿no? Y etcétera, lo que hemos estado viviendo cotidianamente es de sí, sí, cuando antes se decía no, no voy a ceder ante eso, pero después tenías que decir sí, y acostumbraron a decir sí, sí, mexicano, sí, esto, el otro, sí, Y de te la obligaban. delincuencia, y te obligaban. Te obligaban a O sea, decir sí. es así, o por las buenas o por las malas, ¿no? Y dices, no, pues así literal lo voy a hacer por las buenas, ¿no? Sí. Y cuando no, sí, es que literal es así, porque independientemente cuando tú decías no, te decían sí. Entonces, ¿cuántos años México tardó en decir sí y cuántos años nos vamos a tardar en el retroceso de que digan aprender a decir no? Porque el mexicano está ante todo anteceder a ciertas situaciones en que, ay, mientras a mí no me pase nada, no hay ningún problema, pero si te pasa, ahí cambian las condiciones y es donde dices, chin, te cae ahora sí el 20 de decir, ahora sí me está pasando, ¿no? Ahora sí me voy a cambiar. O cuando te dicen, cuando hay problemas, cuestiones de que tienes, que te generan detonantes de enfermedades cuando es algo psicológico, ¿no? Que hay muchas enfermedades que te pueden detonar, que la ansiedad, el estrés, depresión, y infinidades que podemos enumerar, ¿no? Que nos podemos tardar en el DSMS, ¿no? ¿No? Porque podemos así enumerar y todo. Y luego dicen el médico, debería de usted acudir a un psicólogo. Y solamente ahí es cuando, ay, entonces voy a acudir, ¿no? Porque así me lo solicitó el médico, mientras, ¿no? Es terrible. ¿Y eso. por qué esperar, no? Y un terrible, decepcionante. Pero también hay que reconocer que nosotros nos hemos encargado de un poco arruinar la imagen y el estigma que del psicólogo se tiene, ¿no? Porque hay muchos charlatanes también que pues atienden, no son éticos o lo que sea, y pues nada más lo toman como negocio. Entonces eso también influye en el prejuicio social. Ajá. Que la gente tiene acerca de nosotros. Bueno, o sea, también eso depende, también porque si te das cuenta cuando escuchamos programas de radio, ¿no? En televisión, etcétera, luego también lo que se dice coloquialmente, la labia que tiene la persona, ¿no? Si te vende un discurso súper bien, dices, ah, pues tiene razón, ¿no? Sí, Te sí. esplendes, ¿no? O sea, te dices, ay, pues sí es cierto, tiene razón en todo, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Porque no tiene una formación, o sea, te tardas 4 años en la carrera para tener una formación para que tú puedas ayudar a la otra persona. Pero antes de ayudar a la otra persona, estamos en el punto de cuestionar, ¿nosotros estamos bien? Porque, o sea, no es lo mismo aconsejar a alguien o darle ciertos, ¿no? Ciertos aspectos, orientación en su vida, a que uno está, ¿no? Mal en su vida y dices, pues que tú siendo psicólogo, ¿por qué no lo llevas a cabo, no? Entonces hay que hacer, antes de eso, llevarlo a cabo en tu vida y poner el ejemplo con tus, ¿no? Con tus pacientes. Por supuesto. Claro, muchos psicólogos lamentablemente pues no lo creen así, ¿no? Yo estoy bien y ahí se van a quedar de, yo estoy bien, soy perfección. Lamentablemente, yo siempre decía, no lo encuentro, le digo, no, o sea, estás mal, la perfección, lamentablemente, déjame decirte, no existe y nadie lo tiene. No. Te vas perfeccionando conforme en las situaciones o acontecimientos que te van sucediendo cotidianamente en la vida y dices, esto no lo vuelve a suceder. Es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos manualidades, ¿no? Las de preescolar que hacen, ¿no? No les sale la primera, pero en la segunda van perfeccionando el pegamento, que hacer figuras, etcétera. La primera no te va a salir. Lamentablemente estamos acostumbrados que salga la primera y ya, y no es así, imposible, ¿no? Siempre hay que crear la cultura de no te va a salir en la primera, te va a salir conforme vayas perfeccionando tú eso. Ahora, el trabajo en equipo, ¿no? Eso es lo primordial, el trabajo en equipo. El mexicano está acostumbrado a decir, bueno, desde chicos, ¿no? Inculcarlo yo creo que desde casa y en el preescolar, ¿no? Lo principal, porque es, ¿no? Literal conforme de la mano, ¿no? De decir, bueno, trabajo en equipo, ¿y qué es lo primero que hacen las maestras o los adultos? No, déjalo, que él tiene que aprender por sí solo. Sí,
le enseñas, pero también le estás enseñando a tu hijo o no, hija, etcétera, a trabajar en equipo con otra persona. Porque el día de mañana, cuando él esté trabajando en equipo en una escuela, cuando esté en secundaria, preparatoria, etcétera, y más en el trabajo, van a decir, no, espérame, ¿no? Porque yo no voy a encajar con fulanito tal porque me cae mal, porque es esto y el otro. Y no, o sea, debes aprender tú también a ceder. Lamentablemente, las personas no están acostumbradas a ceder, ¿no? Como que les cuesta, así como que están, ¿no? Con el puño, ¿no? De no voy a ceder ante algo a que yo, mi egocentrismo, narcisismo y todo lo que quieras, no pueden, les limita o les impide, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, tenemos una exposición en papel bond sobre cualquier X tema. Ay, y papel si bond, te fuiste así como a las épocas de la secundaria. Por ejemplo, ¿no? Y que se puede seguir haciendo. Y es lo común que te puede ser un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, alguien que escriba el título y uno que diga, pero no todas en mayúsculas, otra en mayúscula, otra en minúscula, pero ¿qué tiene? Y no escribas así. Y ahí te estás dando cuenta de cómo está esa relación, ¿no? Con tal persona, ¿no? A su alrededor, ¿no? El mismo ejemplo te lo está diciendo, ¿no? Sí, el trabajo en equipo, ¿no? De que tiene ciertas ideas y todos van a aportar esa idea, no necesariamente una, por eso es un común acuerdo, ¿no? ¿Están de acuerdo? La mayoría luego se dice sí, porque sí para quedar bien, pero por sí mismas dicen, no, es que puede ser eso, y desgraciadamente no lo dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo dicen? Y es que también nadie nos enseña a trabajar en equipo, o sea, es como que uno lo va aprendiendo así de manera un poco improvisada o espontánea, ¿no? A partir de los ensayos que se hacen previamente y en ese sentido uno más o menos aprende a gestionar el trabajo en equipo, pero nadie te dice, a ver, para trabajar en equipo, lo veíamos un poco en las clases de la maestría, ¿no? Se tiene que renunciar al deseo individual en algún punto para que la cosa funcione, porque ejemplo, si no, no funciona. ¿Qué te gusta más, Astrid? ¿La docencia o la clínica? Te podría decir ambas. No. Te podría decir ambas, claro, sí, me gusta la clínica y la docencia. Ajá. Pero creo que se ve más la docencia. ¿Por qué? Pues que convives diariamente con ciertos grupos, ¿no? De personas y tienen diferentes percepciones de vida, ¿no? Y sobre todo de personas que ya tienen una cierta, bueno, coloquialmente madurez, ¿no? Porque realmente comillas, no tenemos madurez entre comillas. Y ya ves que dicen estudios actualmente que la madurez ¿no? O se deja de ser inmaduro hasta los 20 y tantos años. 27. 27. Bueno, 29. No, no es cierto, pero, o sea, dices, ¿no? ¿Cuál madurez? O sea, madurez es cuando te determina que ya eres un adulto, sí, pero no todos tenemos ciertas madurez ante ciertas situaciones, ¿no? Hacemos cosas como si fuera uno de un niño, ¿no? Así literal, pero yo creo que me inclinaría más por la docencia. Por la docencia. ¿Cuánto tiempo llevas dando clases? Más de 3 años. 3 años. 3 años. Yo también. ¿Igual? Ay, también, qué copión eres. Si no eres en docencia, eres de esto. Si no eres... No, ya, Rojo, por favor, ya. Detente. Bueno, pero la siguiente pregunta. Siguiente, por favor. ¿Hay opción múltiple? No, es abierta. En tu diplomado, Dirección en Recursos Humanos, ¿cómo fue tu experiencia que cursaste? ¿En qué institución lo cursaste? En el TEX, aquí que está por el centro. Ajá. Sí, más o menos. Más o menos, por San José, más o menos está. La escuela es muy buena, para empezar, la recomiendo mucho. Son accesibles también. Inclusive en el diplomado, yo dije, en diplomado, ¿no? Cuando sales que es algo nuevo para ti, dices, ¿cómo va a suceder? ¿Duró un año? Duraron, 8 meses aproximadamente, el diplomado. Fue una experiencia increíble. Tuve maestros excelentes, ¿no? De primer nivel, sobre todo que te orientaban, inclusive nos daban el apoyo fuera ¿no? De si necesita cualquier cosa, ¿no? Fuera de su trabajo, con mucho gusto las apoyamos. Y sí, en el diplomado éramos puras mujeres. Órale, qué interesante. Prevaleció, ¿no? Ahora sí, el movimiento feminista. Que en esa época seguramente no estaba tan el apogeo, ¿no? De apogeo, eso. Sino que empezaba quizás. No, y era súper bien porque te encontrabas de administración, contadores, ¿no? Pero yo era la única que, ahora sí la psicóloga, ¿no? Dentro del grupo. Ajá, pero siempre eran maestros, Astrid, ¿cómo actuarías ante ello, no? Ante otro. Pues, qué chido. Así me cuestionaban y yo, ¿no? Decía, casi la mayoría de las veces participaba. Era mucho de estar y así como que ya caí en ese perico. ¿Y qué habilidades desarrollaste ahí? ¿Qué habilidades? Que no tenías antes de entrar.
las tenía, las fui perfeccionando. Ay. Ay, sí entra. Ay. Ok. No, sí, se van perfeccionando, o sea, tenía habilidades en la forma, en cómo desarrollar y desenvolver más en recursos humanos, ¿no? Porque en Ajá. recursos humanos te dicen trabajar en equipo, medir escalas de cómo está tus empleados, ¿no? Cómo trabaja la organización, las jerarquías, cómo maneja el jefe desde arriba hasta los que le siguen, ¿no? De sus jefes, etcétera, para que puedan desempeñar mejor su trabajo, ¿no? Ujú. Y dije, pero ¿qué pasa con lo demás? No, ajá, nos empleamos en las escalas. Sí, te van a servir de algo las escalas, pero ¿qué pasa más allá de las escalas y de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el empleado con respecto a algo? Porque dicen, por ejemplo, nos ponían un caso en el diplomado de cierta situación, ¿no? Donde un empleado puede tener una mejor idea para un proyecto, pero simplemente el hecho de que le hayan encargado a otro empleado ese trabajo, ¿no? O ese encargo, ¿no? De como él tiene maestría, doctorado, etcétera. Entonces dices, ¿tú qué tiene que ver, no? Un maestro decía, dice, ustedes no se fijen en la licenciatura, si es doctorado, maestro, todos somos iguales, ¿no? O sea, tenemos diferentes habilidades, ¿no? Aptitudes y todo lo que tú quieras, las desarrollamos de diferente manera, pero al fin y al cabo siempre llevamos a un objetivo. Dice, pero lamentablemente en nuestra sociedad, ahora sí vuelvo a repetir, mexicana, así es, porque como tiene doctorado y todo eso, lo va a hacer, pero no, porque a lo mejor puede tener una mejor idea, inclusive el de intendencia, puede tener una mejor Ujú. idea para ese proyecto, pero como tiene esa Sí, como está en jerarquía, lo más bajo de en lo más la... bajo, Sí. pues no se toman en cuenta, ¿no? Entonces dice, siempre toman en cuenta alrededor de los que tienen y con los que trabajen. Dice, porque eso es trabajo en equipo. Dice, lamentablemente nuestra sociedad no lo ve así. Suciedad más que nada. Sociedad. Suciedad más que nada. Suciedad, sí. Sí, o sea, dice, es que ese término queda, ¿no? Y dije, y yo me quedaba cuestionando, dije, no, sí tiene razón, ¿no? Inclusive en la escuela te le decían, siempre trabajo en equipo. Ajá, lo vas a inculcar. Lo has inculcado en el preescolar. Entonces te dicen, no, es que fulanito, o luego lo separan, ¿no? O sea, dije, ¿por qué separar, no? Luego los que tienen también problemas de aprendizaje, o que tengan, por ejemplo, autismo, Asperger en ciertas escuelas, yo también estoy en contra, ¿no? Porque dicen en escuelas de, ¿sabes qué? Mejor ¿por qué no puede meter a su hijo en tal escuela? Porque aquí no tenemos esas condiciones, ¿no? Todas las escuelas tienen condiciones. El chiste es de que dar la iniciativa de querer es poder, ¿no? Ahora sí la Claro, frase claro. cliché, ¿no? O sea, tú puedes atender a un niño, claro que sí, pero como los otros alumnos coloquialmente normal entran en esa jerarquía, ¿no? Y cuando el otro dice porque tiene otra condición muy diferente que no lo tienen, bueno, deberían dar gracias a los padres que no tienen esa condición, ¿no? De que sus hijos están bien, pero del otro lado, ¿te imaginas la impotencia de los padres? En que le digan, sabes que no a tu hijo porque tiene esa condición, te pones en el lugar de ellos, ¿no? Y la institución de decir, en lugar de dar apertura, la niegan, ¿no? Por quedar bien con los otros padres que ni, no. Luego dicen, es que tiene problemas, cuando los que tienen problemas son los que no, los que están en condiciones disque normales, cuando son el desastre, ¿no? Que dicen, mi hijo está bien y son los que están en negación, ¿no? Sí, Me he encontrado ese y tipo de es personas. que imagínate, o sea, en el nivel básico, que son alumnos como de 40, 45, si de por sí ellos tienen problemas de aprendizaje, imagínate un niño de esos, ¿no? Con Ajá. esas Ese características. caso. Entonces, por eso, o sea, si imagínate, la estructura educativa no ofrece las condiciones óptimas para aprender con niños o jóvenes Entre normales. comillas, ¿no? Ajá. Ajá. Imagínate un chico con autismo o Asperger, se complejiza aún más Ajá. la educación. Luego he visto también en escuelas de que, ay, pues vamos a distinguir, ¿no? O Ujú. dividir al grupo entre los que aprenden más a leer y escribir y los que no. Y yo me acuerdo, ¿por qué esas divisiones, no? Dice, parece que para que, o luego los papás, cuando luego he visto en reuniones, porque me ha tocado ver, luego los papás dicen, no, es que mi hijo se va a atrasar porque fulanito de tal pues nos apura, pero eso no es mi problema. Y tú ahí estás viendo que dices, si el papá es así, ahora imagínate el día de mañana cómo va a ser ese niño de grande, ¿no? ¿Qué ideologías va a tener, ¿no? Entonces evitar papás esas cuestiones, ¿no? Yo siempre, si tenía la oportunidad de decir papás, ¿no? Cambiar esas cuestiones para que el día de mañana ustedes no tengan problemas, ¿no? No, sí, maestra, que no sé qué, ya es la negación, ¿no? ¿Te daban el avión? ¿O si llega? Algunos Algunos. sí, Ah, ok. y sí, te digo. Entonces eran esas condiciones en que te quedabas. Es que no me dé el avionazo, señor, ¿no? O sea, o señora, ¿no? Lo tiene que hacer por el bienestar de su hijo, ¿no? Si no tienes ese bienestar,
O sea, por eso son los detonantes y luego dicen, ay, es que mi hijo es que inmaduro, es que lo que coloquialmente escuchas, ¿no? Entonces tú te quedas, bueno, si es así el papá, pues por favor el niño es así, ¿no? O sea, no tiene problema el niño de nacer en el seno en el que nació, ¿no? Sí, no, no. Pero pues sí tiene las condiciones y las herramientas para proporcionárselas adelante, ¿no? Pero también no se hacen limitarle ciertas cuestiones, ¿no? Que aprenda a convivir, que trabaje en equipo, ¿no? Y todo eso. Híjole. Y es que es muy Qué difícil. complicado. Nadie sabe, ahora sí como el que le digan el instructivo para ser padres, lo sé, pero conforme a la experiencia que luego dicen los papás, es que yo no quiero que mi hijo repita lo mismo que yo viví. Bueno, si no quieres repetir, tienes que romper ciertos patrones para que ese patrón, cuando tú inicies algo, ya lo cambies, ¿no? Y desgraciadamente lo voy a cambiar y no lo llevan, ¿no? Como que esa pulsión latente, como decía Freud, ¿no? De que en nuestra cabeza tenemos puertas, ¿no? Almacenamos cierta información, las guardamos, ¿no? Y ponemos enterramos la llave o la tiramos no sé en dónde, ¿no? Pero siempre va a haber un detonante fuerte que iba a explotar, ¿no? Y le va a abrir otra vez esa llave, se va a desenterrar, va a abrir la puerta y ¡pam! Y sale todo, ¿no? Sí, O sí. sea que no está bien trabajado eso. Luego dicen, es que ya trabajé, está bien, ¿no? Lamentablemente no es así en todos los aspectos, ¿no? Si nos vamos a educación del niño, si nos vamos a relaciones personales, ¿no? Que dices, queda bien con la persona, no quedaste del todo bien porque está una pulsión que tú necesitas decir más. O luego no dices, ¿para qué voy a decir, no? Si ya está dicho, ¿no? Lo que luego es lo que tú y yo hemos escuchado en las relaciones personales, ¿no? De en las cuestiones de pareja, ¿no? Noviazgo, ¿no? De decir, Sí, sí. bueno, háblalo. Hay un acuerdo, para eso es el diálogo, ¿no? Se Y van a supone. pero lamentablemente hay que describir qué es el diálogo, ¿no? Porque tú dices, ay, diálogo, ya dialogué y hasta ahí. Pero el hasta ahí, ¿qué es? Ya terminaste 100% con la persona, porque se vuelven a seguir detonando y no estamos bien y nos vamos a seguir así y podemos largarnos como 2 o 3 horas hablando de ese tema y vamos a llegar al mismo punto, ¿no? Sí, sí. La negociación, Negociar. 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 ¿Qué es negociar, no? Renunciar a Renunciar. cierta parte de tu persona. Ajá. Pero lamentablemente no todos van a renunciar a cierta parte de la persona porque siempre quieren tener la razón. Y es Ok. como me decía una persona, dice, siempre tienes que aceptar que nunca vas a tener la razón. Ujú. Dice, todas las personas lo quieren tener, pero lamentablemente no y siempre hay que renunciar o cambiar y siempre sé tú como persona, no quieras aparentar otras cuestiones de, ¿no? Y eso es lo que yo también he observado, ¿no? De las personas. Entonces te quedas Híjole. así. Y sí, son reflexiones que te llevan tú como psicólogo a decir que es una bonita carrera, que sí, es de mucha teoría, claro que sí, pero que te la disfrutas y que ves otro panorama, otra percepción de vida, porque si no hubiéramos estudiado psicología, estuviéramos como en una estructura cuadrada, ¿no? Mente cuadrada de, hago esto, inicio, ¿no? La entradita, después sigo, luego hago esto, pero a mí no me parece, pero yo siempre quiero tener la razón y sales, ¿no? Ujú, ujú. O reacciones circulares, ¿no? Así Sí, de sí, que sí. no lo vuelvo a hacer y lo sigo haciendo o retrocedo, ¿no? Y no es así, ¿no? La repetición. La repetición. La repetición. Entonces la psicología te da una apertura amplia de ver todo el panorama y dices, bueno, yo viéndolo desde afuera, hay ciertos puntos que otra persona tú lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Claro. Y todo eso. Bueno, la cuestión que decían los de líderes, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay dos personas que son líderes? Y es lo que nos decía nuestro querido profesor, ¿no? De que uno tiene que renunciar, ¿no? Pero hay que saber quién está dispuesto de los dos a renunciar, ¿no? O qué vamos a hacer para llegar a un común acuerdo, ¿no? O sea, como ya vimos en las lecturas, creo que hay distintos tipos de líderes. Ajá. Entonces, en esa combinatoria, ver la posibilidad de encontrar una base común de entendimiento para el trabajo en equipo. O sea, es como detectar primero qué líder es uno y qué líder es otro. Ajá. Y ver de qué manera se pueden resolver esas diferencias. Sí. Oye, Astrid, ¿qué expectativas tienes de este inicio de tu proyecto de maestría? ¿Expectativas? Sí. Tener más conocimiento sobre ¿no? Sobre lo que es el tema de la administración, ¿no? Que estamos abarcando en el primer tema con la maestría, ¿no? Conocer más, que me brinde otros panoramas, ¿no? Más conocimiento, o sea, tener una mayor amplitud de lo que yo tengo de la psicología, más aparte con lo de la maestría, ¿no? Educación y psicología, y Ajá. se van a empezar a abrir cosas interesantes. Se van a abrir cosas interesantes. Ajá, que ya tenemos otra apertura de todas las ramas de la psicología, pero ahorita estamos entrando en una sola, que es ahorita en educación, ¿no? Sí, Pero al fin y al por cabo supuesto. se van a ir complementando, ¿no? Más adelante. Ay, pues muchas gracias, Astrid, por tu tiempo y por
aceptar la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación y sobre todo agradecerte por la oportunidad, ¿no? Que no habíamos coincidido habíamos coincidido, ¿no? Pero después no, por cuestiones ajenas ajenas a nuestra voluntad. A nuestra voluntad, voluntad propia. No, pero gracias a ti, también porque ahora por primera vez, es nuestra primera vez que hacemos juntos un podcast. Un podcast, sí. Y sobre todo vernos no es lo mismo estar en persona, sí, mensajeando que en persona, ¿no? Pues espero no sea la última vez que hagamos un episodio para Radio ingeniero, si nos pone a hacer equipo, récele 2 veces, piénsele 2 veces. Bola chica, bola grande, bola chica, bola grande. Vamos a estar así. Pues hemos llegado al final, amigos. Me despido de ustedes a nombre del equipo UCB. Muchas gracias por darle play. Nos vemos hasta pronto. Bye. ¿Y qué crees? ¿Qué? No se grabó, no le di. ¿No, en serio?